buenas. Pero si Hola. quieren, cuando quieren verlo. Hola, bellezas. Están todos ahí, aquí los estamos esperando. Bueno. Nos cumplió la fecha y Ramiro Meneses está aquí con nosotros. ¡Huepa! Y trae un rollo impresionante, les cuento. No, pero el rollo y el de Ramiro, él es famoso por el rollo. Ahí les digo todo, pues. Bueno, aquí estamos, vamos a esperarlos que se vayan conectando. Vámonos conectando. Porque tenemos una cantidad de cosas para contarles, para decirles de todo lo que ha sido, es y será la vida de nuestro Ramiriquí. Quiero enlazar también. Hágale, querido compañero. Él quiere Aquí enlazar, ¿no? Vamos a buscar un minuto, lugar. por favor, porque recuerden que, o sea, no tienen que poner la cabeza así para el programa. ¿Sí? ¿Les queda claro? Así, no. Ustedes voltean su celular horizontalmente y así nos van a poder ver a todos. No se les olvide. Y aquí vamos a instalar también a nuestro Ramiro. Ahora aquí es donde ponerlo si quieren. Qué chévere ver personajes con los que crecimos reunidos. Oh. Guatemala. Bueno, hay unos que crecieron, otros no crecieron tanto, otros crecemos para los lados. Pero hay de reunidos- todo. reunidos hay de sí. todo. Reunidos sí. Sí. Ramiro se va A a poner. ver, Ahí está, ahí está. ¿qué dicen? Ramiro, love you. A lo Ay, YouTube. pero, ¿qué es esto? Oiga, le quiero decir una cosa. Menos mal que yo no soy una mujer celosa, Rami. Tú sabes que tú siempre has sido mío, pues no sé si sabes, pero te cuento. ¿Te entero de que? Yo siempre he sido la mona de este Victorino y yo tengo, o sea, tengo unos derechos adquiridos por hace muchos años. Claro. ¿Sí o no, papi? Usted, mi hija. Lo que pasa es que usted ha sido cagadita conmigo. No, porque Ya, porque yo me acuerdo que yo la encontré una pieza con otro y ahí fue que le rayé esas nalgas. Ya les habíamos advertido que el rollo era rollo y un rollo poderoso. razón por la cual me tocó casarme con un cirujano plástico. Para que le quitaran el rayo. ¿o Para que qué? me quitaran por culpa de Ramiro. Pero esa escena fue maravillosa. Esa escena, ¿no? Fue tan esa bonita. escena fue tanto porque era una época en donde la televisión era muy rápida y nos permitieron tomarnos todo el tiempo para hacer esa escena y quedó muy bonita. Yo creo que la gente la recuerda, o sea, es una de las escenas que la gente más recuerda. Fue durísima, además era muy bonita porque la dirección de Duplat en ese momento era: no importa lo que él le haga, usted se muere de amor por ese muchacho. O sea, no, nada. Y él va, y además porque creía que yo lo había traicionado. Y entonces, ¿Cuál era pero esa serie? ni ¿Cuál siquiera era? era por En Los Victorinos. Los Los Victorinos, Victorinos, porque ella era prostituta, aunque de todos modos ella ya estaba parcelada y no se podía. Y ella fue mi primer amor porque Pero también Victorino tenía una duda ahí como de una plata o alguna cosa. era una así. plata que se habían robado y no sabía y le habían dicho que la persona que se había llevado la plata era la mona. Sí, era eso. Entonces de ahí pues vino porque pues él sabía que era prostituta. Él llegó donde era. ¡Qué cosa tan bonita! Los Victorinos fue una serie, es una serie que está guardada en alguna parte, pero es una serie que fue muy exitosa en Colombia y en Latinoamérica, donde nuestro invitado de hoy, el gran y queridísimo Ramiro Meneses, hizo un papel estelarísimo también, ¿no? Uno de los 3 Victorinos. Eran 3 Victorinos, ¿verdad? Sí, era Los Victorino. 3 Victorinos. Sí. Bueno, pero vamos a devolvernos. Desde ahí yo tengo derechos sobre Ramiro. Él no sabe, pero es así. O sea, yo puedo lo que No, sí, quiera. no. ¿Sí o qué, Yo papi? estoy- Pregúntele vencido. por ahí derecho entonces, pregúntele por ahí derecho. No es con el pedazo mío. Arranque. Ramiriquí. Aquí en este programa nosotros lo que queremos hacer y por lo que hemos estado trabajando es demostrarle a la gente que el rollo de los famosos no es una burbuja de cristal y que llegamos aquí con todo resuelto y somos divinos, con plata, con casa, con carro, con vega, sino que ha sido un trabajo lento, con frustraciones, con logros. Que no es fácil. Que no es fácil, y ha sido una lucha permanente, de alguna manera para enseñarle también a la gente que
que esto se logra es luchando y trabajando por el sueño que uno tiene, y entonces tratamos de contar la historia de la gente hasta antes de que fueran muy famosos. Ajá. O sea, hasta antes de los victorinos, compadre. Esa es como la idea. Entonces, es devolvernos a tus inicios, de tu familia, de tus viejos, de tus raíces y de todas las otras cosas, porque ustedes no sé si saben, pero Ramiro hace absolutamente de todo. O sea, yo lo veo y digo yo sí soy un desastre, yo no sé hacer nada en la vida. A Ramiro todo se le ocurre y a todo le mete el diente. En cambio yo, que no parezco paisa, aquí somos 4 paisas hoy, ¿no? Pero yo de paisa no tengo casi nada, de verdad. Yo soy, no sé, yo creo que es herencia de mi papá, de verdad. Mi papá era malísimo por los negocios. ¿Sí? Sí. Claro que estoy siendo injusto porque no siempre fue así. Hubo momentos realmente buenos para él, que ganó mucha plata y nos tenía súper bien, ¿no? Comíamos ropa, no, esos 15 días. Bueno, no, pero es que sostenerse también es muy jodido. Es muy verdad. Claro, uno puede que arranque, que le vaya bien, pero no siempre le va bien. O sea, uno tiene unos picos que alcanza que son muy buenos y de repente empieza a bajar y uno dice, pero ¿qué está pasando? Y todo es muy cíclico, sobre todo en esto que nosotros escogimos como fuente principal de ingreso, que es la televisión. Sí, es muy difícil, y en este momento de crisis y también donde el medio está cambiando, están las plataformas y demás, no es tan fácil. Bueno, Rami, devolvámonos. Ok. ¿Dónde se conocieron mi viejo y mi vieja y cómo fue la historia de ellos? ¿Y cuántos somos? Y un poquito de la historia de tu familia. Nosotros somos 5 hermanos, 2 mujeres, 3 hombres. Crecemos... Yo nazco en Medellín, pero a los 6 meses nos vamos a vivir a Montería. Entonces yo realmente crezco en Montería. O sea, ¿Hasta qué edad? todo mi recuerdo de infancia es muy de Montería. Claro que Montería está lleno de paisas. Está lleno de paisas y en ese Es entonces... como pero en ese entonces un no pueblo era- de tierra caliente de No, en ese entonces yo era cachaco marica, así me decían en la escuela. Cachaco marica y me pegaban y todo. ¿Sí? Sí, me pegaba una sonada y pues los dichos míos y todo, mis recuerdos de infancia son muy bonitos, muy bonitos. Yo creo que esa parte la agradezco muchísimo a mi papá porque gracias a eso yo agarré un amor muy importante hacia el cine porque mi papá arreglaba proyectores. ¡Qué Entonces, maravilla! Yo no miren, 999 años llevamos juntos y yo no sabía que mi suegro arreglaba proyectores. Ahí está el primer rollo de esta película. El rollo blanco y negro. Sí. Y entonces yo recorría, pues tengo como esos recuerdos detrás de el sitio de proyección, había unos huequitos por donde el proyeccionista se asomaba a ver cómo iba la película o qué estaba pasando en la sala, y por ahí yo veía la película y el olor a acetato quemado, porque eso se trabaja casi que con fuego, para que las lámparas son muy fuertes para poder proyectar el acetato en la pantalla gigante. Y yo me quedaba ahí mirando. Pero tu papá era el que manejaba los proyectores. No, era el que los arreglaba. A mi arreglaba. papá lo llamaban y le decían, se dañó el proyector. Y entonces Normalmente lo llaman a mitad de la película, a mitad de alguna proyección. Claro, Grita y la se vaina. separaban. Y las películas siempre tenían 2 proyectores, las buenas, los teatros buenos tenían 2 proyectores por si pasaba algo, entonces trasladaban simplemente la cinta para que no se parara la película. Entonces mi papá arreglaba y yo lo veía. Yo nunca pude entender cómo mi papá hacía esas cosas. Para mí, mi papá era sorprendente en eso que hacía. Profundamente en lo que Claro, hacía. porque es que mi papá era autodidacta, porque él estudió en la high school, no sé qué, de mecánica popular. En la Hempel School. Sí, Sí, ¿te me acuerdas acuerdo. que decía, en las revistas decía una parte, cursos en Estados Unidos. Por la correspondencia. gente, cursos por correspondencia. No, había cursos por correspondencia. Claro, O era sea, lo cursos que por hace uno correspondencia. ahora por internet lo hacían por correspondencia. Era por correspondencia. Les mandaban unos y le libritos. llegaba el diploma, y le llegaban unos libros y él estudiaba ahí. Y entonces mi papá era hipnotista, mago, judoka, karateca y electricista. Eso tenía una vaina
vi diferentes vertientes, porque también estaba el transistor, que era muy importante el transistor Sí, en ese sí. momento. Entonces se dañaba un ventilador, eso lleva unas bobinas, yo aprendí el lenguaje. Claro. Entonces lleva unas bobinas por dentro que son en cobre, toca pelarlas, sacarlas, eso es como una E, y ahí se enciende, en esa bobina se, La hebra se da vuelta, sí. rebobina todo y se le pone nuevamente el cobre, el alambre de cobre, y vuelve y funciona el ventilador, que nosotros lo llamábamos abanico. El abanico Abanico, saño y claro. tal. Joder, que te va a aprender abanico saño. Y aprendiste, y hablaste costeño, hablaste como sinuano. A mí a veces se me sale, Sinuano. porque no tengo el acento, Sí. pero che, no, hay cosas que, o estoy por ahí, digo, che, o no sé, se le sale mierda. Ramiro, y tenías en esa época de Montería, salías, digamos, lo que uno hacía en Medellín mucho que era salir a la calle con amigos a la calle. ¿Tenían parche de amigos en la calle o no? No, yo vivía en un barrio que tenía una laguna al frente, una laguna pútrida que olía fatal en los inviernos, pero cuando se secaba permitía que uno se acercara a los laguitos que quedaban, y ahí había peces. Okay. Entonces yo iba con el toldillo o con algún Red, sedazo, ¿no? y me armaba y empezaba a pescar en la laguna. Pero era como lo uno, pero le daba a uno una enfermedad que le decían, ¿cómo era? Piedrilla, una candelilla. Okay. Y esa candelilla le llenaba a uno de... Gusanillos. No, eso era como una urticaria, como un brote, una alergia en los pies horrible. Entonces ir a eso esos eran mis juegos eran en la calle, pero tenía muy poquitos amigos, y pues yo en Montería era un cachaco. Okay. Pero ¿por qué poquito si tú has sido reamiguero? O sea, tú eres entrador, compensador, pero con el pasar del tiempo, Con el yo tiempo, siempre he sí. sido muy retraído, muy retraído. Yo hablo porque hago el ejercicio de hablar. Mejor dicho, estás haciendo un ejercicio, pero No, durísimo. en mi vida siempre hago el ejercicio de hablar, y parte de muchas motivaciones es el ejercicio de hablar para poderme comunicar, pero a mí me cuesta comunicarme, no era fácil. Siempre fui muy retraído, muy distante, y como tenía muchos hermanos, entonces jugábamos a las películas. Y el patio era grande, el patio de atrás de la casa era grande, con árboles de mango, el almendro que crecía también, que le daba sombra a la casa. Ahí íbamos trepados, y yo era Tarzán, y La guardería era el la chacho, familia. la chacha y todo eso. Esos eran mis juegos. Y por la noche me imagino que era Batman con tanto murciélago debajo de sus almendros, que siempre hay murciélagos. Sí, hay mucho murciélago. Y como veía tanta película de pistolero, nosotros le decíamos al western pistolero. Sí. Entonces, siempre esas pistolitas de plástico, entonces jugábamos con mis hermanos y todo eso. Siempre alguno terminaba cascado llorando. pero era muy bonito el recuerdo del río Sinú. Sí. En ese entonces el patio de la casa yo lo recuerdo lleno de, si no eran culebras, era la garza, era el mico, el loro y una cantidad de animales en jaula, porque pues yo no sé, como que a mi papá le gustaba eso. Y en esos juegos, de pistoleros, ¿ganaban los buenos o los malos? Siempre los buenos. Siempre los buenos. Siempre los buenos. Los malos no tenían... Los buenos mataban a los malos y seguían siendo buenos. Claro. Sí, uno quería el chacho, se le decía. El chacho, sí, el chacho de la película. Ay, carajo. Chacho. El muchacho también, sí, primero era el muchacho. El muchacho de la película, sí. Y después Que ya yo no sé tenía- dónde salió el chacho, pues. Del muchacho. Quitaron el quedó el chacho. Sí, Sí. Compañero. Ese era compañero. compañero. Ahora el quedó ñero. Bueno, ¿y tu madre a todas estas que ama de casa? Mi mamá orgullosamente ama de casa en ese entonces. Yo no entendía, creo que lo entendí con el tiempo después, cuando en la matrícula tocaba, ya cuando mi mamá se queda sola, le toca pues toda esta parte. ¿Tu viejo murió? No, se separaron. Ajá. Y entonces tocó ir a matricular los pelados, y tocaba hacer unas declaraciones de renta. Yo me acuerdo que mi mamá en la declaración de renta ponía profesión, ama de casa. Ay, cosita. Sí, era Es una profesión. durísima. Claro, además, es una fácil. pero durísima. Declaración de renta. Durísima. Bueno, y ese, ¿a qué edad ya tu viejo salió a
a otros, por No, otros ya caminos? a Ya estabas grande. a los 10 años, entonces yo ya me voy definitivamente a Medellín. ¿Con ¿Solo? quién? Con mi mamá. Ah, Entonces me voy con la familia de mi mamá y ahí ya empieza como otra parte de mi vida. Tú eres de los mayores, menor, la mitad, ¿qué? Yo soy el mayor, El mayor de mi casa. yo soy el mayor, yo soy el primogénito. ¿Y te tocó de alguna manera empezar a responder por la cola o no? No, yo vine como a entender mi responsabilidad con los hermanos ya muy grande, ya pues cuando había cumplido la mayoría de edad, pero durante ese momento no era tampoco el gran ejemplo. Eras un necio. No, Entonces, siempre fui muy bien estudiante, pero no tenía presencia familiar, entonces yo siempre me dediqué a la calle, a la calle, a mí siempre me gustó la calle, y pasé por todos los estados, entonces digamos que entre los 11 y los 13 años fui religioso, porque quería que pertenecer a la comunidad del Señor. se los dije que los rollos con Ramiro pueden ser de cualquier índole. este rollo sí que me sorprende, porque No, pero- la única manera que yo lo vi religioso fue en una serie que se llamaba Tiempos Difíciles, que hacía de cura. ¿Te acuerdas? ¿De cura? ¿De verdad? Sí. Pero yo nunca lo hubiera creído. No, yo fui muy religioso, pero entre los 11 y los 13 años. Y pues predicaba el evangelio y salía a hacer la visita a los hermanos y quería ser un obrero joven. Okay. Claro, yo quería pertenecer. Un obrero al de la Señor. fe. Y yo pertenecía a la comunidad de los mancebos, Okay. ¿cierto? Y pues, pero entre los mancebos uno pues ve las doncellas. Y hasta ahí. No, las Ahí la doncellas. perdió. Me dio por mirar mucho a una doncella. Y se le fue la fe para el carajo. Y no, me humillaron delante de toda la congregación. Ah, Entonces, sí. esa humillación a mí me ¿Quién? afectó Ella. muchísimo. La congregación. El espíritu. En una manifestación. Explícame En una manifestación claramente porque ese rollo está difícil de entender. No, en una manifestación del Espíritu Santo a través de uno de los hermanos vino hablando en lenguas y me sacó y me tocaba humillarme ahí en el púlpito delante de todos los hermanos y yo decía, yo no entendía. Porque realmente yo no Usted no había hecho nada ningún malo. pecado, solo la deseaba, pero la deseaba bien. No la deseaba, no se me salía la baba. No, yo la veía y yo decía, tan linda. Era otro concepto. Estabas chiquito también. No, estaba muy niño, pero ya me masturbaba. Ya me masturbaba. Pensando en la niña. No en ella no. No. Yo la quería pura y sana. ¿En serio? Así, transparentosa. Ay, no. cosa tan divina. ¿Debe ser verdad o es pura paja? No, otro es pura paja. Bueno, aquí, antes de como nos salimos de Montería así como tan fácil, me imagino que el nubarrón, ¿cómo se llama esa canción? Esa historia es más bonita. Cuéntela. Sí, Cuéntela. Se llama Que voy a hacer aquí un arreglito. La Creciente, se llama esa. Rami, cuéntanos ¿Cómo la qué historia pasó de con Mercedes? esa historia. Les cuento la historia de esta canción. Vean, imagínense que diagonal a mí vivía Pilar. Pilar era una niña, además de muy bonita, era una niña que siempre usaba shorts y tenía un culito. No, era una cosita preciosa. Culito es lo que llamamos a las nalgas, ¿no? Yo no sé si lo saben, pero eso es... Bunda. Era preciosa, yo la veía, ella venía a mí y yo inmediatamente veía a otra persona, veía a un ángel. Y siempre jugábamos pañuelito allá afuera en la calle. En Medellín yo aprendí ahí sí a vivir la calle, a tener ¿Pañuelito amigos. qué era? Pañuelito era un juego de esos de niños en el que hay un pañuelo en el centro y hay dos bandos, unos de allá, otros de acá, y entonces gritan, salen los unos, entonces sale el 1 con el 3, el 1 con el 2, el 1 con el 1 y revolución salen todos, ¿cierto? Y el que primero el bando que se lleve el pañuelo que está encerrado en un círculo o el que lo toque, tiene que salir corriendo porque si a uno lo tocan pierde. Ok. Yo con Pilar, cada vez que me tocaba a ella, yo siempre perdía porque yo me quedaba Mirándola enloquecido. embobado con Pilar, pero embobado, tenía un amor bruto y me enamoré muchísimo de Pilar. Creería que fue mi primer amor platónico así
desmesurado. Y entonces... ¿Alguna vez la volviste a ver ya grande? No. Nunca. Y llegó diciembre con su alegría y había ahí cerca de la casa de ella había un vecino a quien yo cometí el error de contarle mi amor frustrado por Pilar. Era más grande que tú, ¿eh? No, yo creo que teníamos la misma edad. Y entonces yo le conté que yo estaba enamorado de Pilar y de repente yo empiezo a frecuentar allá y yo veo que Pilar también va allá. Entonces cuando yo veo que Pilar también va, pues obviamente crecen mis ilusiones y yo digo, está yendo allá por mí. ¿Cierto? Y me empiezo a meter en la película y entonces yo veo eso y yo de eso que desde la pieza uno ve qué pasa, uno siente ese aroma del amor fresco. No, es que como... Y entonces yo llego, me enamoro perdidamente más con todo eso y arranco yo a ahorrar, empiezo a ahorrar mucho, todo la mesada, la platica, lo que me dan, cualquier centavo que me dan, yo ahorro. Y ahorré, como llegó diciembre, y era para darle un regalo. Para darle un regalo en diciembre. Ay, no. Para darle un regalo de Navidad. ¿Cuántos años tenía? Yo creo que tenía 13 años. Ay, cosita. Ya se masturbaba. Ya me masturbaba. Es más, yo soñaba, era tal mi amor por Pilar que yo recuerdo una vez que yo estaba soñando que estábamos en una guerra. Y en esa guerra pusieron todas las mujeres desnudas frente a mí para que escogiera y a Pilar vestida. Y yo escogí a Pilar vestida. No, me parece muy bien. Es que escogió además el trabajo que había que hacer. Ya los otros habían hecho otros trabajos. No, es una locura. Sí. Y yo en ese sueño alcancé a mercar en un supermercado mujeres en el carrito. No, en el sueño. No, en el sueño. Y entonces yo ahorré suficiente para comprar 2 regalos que eran vitales, importantes. Entonces le compré un jabón Palmolive de los que usaban las reinas de belleza. Porque en la televisión decían jabón Palmolive, el jabón de las reinas de belleza. Entonces yo compré un jabón Palmolive porque ese era el indicado para Pilar. Y compré una hebillita, un peinecito, un caimán. Y lo empaqué, eso más el papel regalo, más una tarjetica que también la vendían, una tarjetita como este tamaño, muy pequeña. Y venía el siguiente paso, ¿cómo le entrego yo eso a Pilar? Claro. Porque pues era duro, yo no le había pedido ni la mano, ni la rimada, ni nada de esas cosas. Cuando así se decía. La rimada. Y entonces yo dije, puta, ¿cómo hago yo para Me gusta se traduce como bastardo. Y cometo el siguiente error. ¿Qué? Decirle a mi hermana que se lo lleve. Oh. Entonces mi hermana llega y me dice, Elizabeth, mi hermana llega y me dice, yo se la llevo. Y le cobro 2 pesos. Más caro que el regalo. No, pero pagué los 2 pesos. Entonces yo vi partir, aquí está la puerta, aquí está una ventana y allá en diagonal, cruzando la calle, está Pilar, que además era la familia de ella era la que tenía la tienda del barrio. Okay. Entonces yo tengo allá la ventana de la tienda del barrio y donde vive Pilar, el castillo de Pilar. Y yo veo partir a mi hermana con el regalo. Y cierro la puerta y me traslado a la ventana. Entonces corro la cortina de la ventana. Que no te vieran. Que no me vieran. Claro. Entonces yo husmeo todo lo que puedo y yo veo que sale Pilar y tiene una conversación con mi hermana. Y mira hacia donde yo estoy y yo cierro un poquito. Vuelvo y abro y siguen conversando. Y yo, debe estar muy contenta. Pues yo empecé a dialogar por ellas. Ay, pero qué bonito, sí. Muchas gracias. Ay, qué bonito detalle. Sí. Me voy a bañar todos los días con este jabón. Hasta más pienso en mí.
entonces veo que viene mi hermana, cierro la cortina, me volteo dramáticamente como en televisión, Claro. me coloco le doy la espalda, aprieto los puños adelante y estoy ansioso esperando La y respuesta. aparece mi hermana. ¡Tra! Y se parquea. Y yo, ¿qué me dijo? ¿Qué le dijo? Y dijo, vea, que ella tiene novio. Ay, no. Y que si no tuviera tampoco lo elegiría a usted porque usted es muy feo. No, ¿en serio? Todo eso le dijo su hermana. No lo endulzó ni un poquito, nada. A la yugular. Que porque usted es muy feo y ya. Y yo y entonces ahí entré yo en una depresión profunda y sonó en ese entonces, en los 14 cañonazos bailables, una canción que me recordaba a Pilar. Y aquí va, Cantémosle y a aquí Pilar. va. Pilar, ¿por qué nos hiciste eso? ¿Ah? ¿Estás seguro que fue ella la que dijo? ¿Qué tal que lo había inventado tu hermana? No, eso fue así, fue así. Aquí está la letra. ¿Dónde está la letra? ¿Dónde está? Un grande nubarrón en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y así como en invierno, con aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas. Y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mi vena. ¡Ay, Pilar, allá en el río Guatapurí! En el Sinú. ¡Ay, hombre! Allá en el río Sinú, con la iguana. Los ríos se No tan desbordan. consciente y sus aguas corren desenfrenadas. Al ver que yo no puedo detenerlas, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Al ver que yo no puedo detenerlas, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y así como las nubes se detienen después de la edad, viene la calma a todo lo que pasa, la creciente, como es el amor que llevo en el alma. ¡Ay, Pilar, de la que te perdiste! A mi comadre Pilar, menos mal no me diste un hijo, porque estaría más embalado que un berraco. Gracias, Jorge Hugo, ahí con la interpretación. Bueno, yo de la creo canción. que esto amerita un traguito. Vamos Eso a invitar me- a nuestro Ay, hágale pues. invitado de hoy a un maravilloso biche. Resulta que Biche. en Onda conocí un grupo de mujeres, madres, cabeza de familia, que tienen como una cooperativa. Y ellas venden este biche divino que se llama biche canao. Eso se ve bueno. Es buenísimo este dorado, que es añejo, pero vamos a invitar a Ramiro y ustedes también, yo les pongo por el interno, pueden escribirme y yo les enseño dónde pueden apoyar a esta cooperativa que vende este biche canao. Este es un destilado del Pacífico, señoras y señores. Oiga, ¿cómo está de abundante el biche? Hay una cantidad pero hay uno mejor cada vez que el otro. Este Sí. debe ser, porque es artesanal, ¿no? Sí, artesanal. Debe ser. Luchito, No, el mío está por... Ay, no, allá te lo traigo. No, por No, favor. yo bueno, tengo- está bien. Tiene buen olor. Sí, pero Yo sí. es aromatizado eso. Es que Lucho llega aquí y lo primero que pide es biche. Sí. Y Jorge Hugo no puede tomar biche porque él es el que nos maneja a nosotros. Bueno, salud. ¡Salud! Salud por la Salud. compañía, por ustedes, Salud, por Jorge. el programa tan lindo. Salud por ustedes Salud. también. ¿Cómo le pareció? Una Yo nota. quiero 3 botellas de esto. Bueno, como usted es tan divino, le voy a regalar una hoy para que se lleve para su casa. Hágale. Hágale. La recibo con todo el amor del mundo. Tengo Está cajas. buenísimo. Le voy a regalar una. Bueno. Estuvo muy buena esa historia de Pilar. No, Pilar. Pero sí, donde Pilar Pero vea este programa... Pilar no probablemente tiene sí. bicicleta, debe estar más arrepentida, Pilar. No, claro, tiene que estar Ah. diciendo, Dios mío, de lo que me perdí. Yo pienso que Pilar vivió lo que tenía que vivir y yo también. Ahí no hay nada que hacer. No, ustedes se imaginan, no, quizá fue lo mejor. Sí. Yo después yo jugaba básquetbol porque me dediqué al básquetbol con la obsesión de crecer más, de ser más alto. Ok. Entonces, y era un buen basquetbolista, pero no crecí. Y
en una de esas, Pilar se acercó a mi casa y cuando yo le abrí me dice, ¿vas para la cancha? Y yo, sí. Y nos fuimos para la cancha, Pilar y yo. Y ¿Ya habían pasado cuántos años? no, ponle un año. Ujú. No, un poco más, por ahí 2 años, porque ya éramos, ahora sí estábamos en plena adolescencia. Pilar estaba más buena que nunca. Y yo me había vuelto un hombre muy atractivo. Entonces, me había vuelto un hombre gustado. Lo que pasa es que a los 3 años, como dice Antonio Sanín, a los hombres les empieza a crecer la nariz, las manos, los pies, los barros, No, ese y se bigotico. ponen feísimos, maluquísimos, A mí me horribles. fue bien, a mí me fue bien. Yo Antonio sí siguió en la esa línea, época. pero... Pero sí me volví muy interesante y empecé a darme cuenta que era gustador y que tenía algo que le gustaba a las peladas. Y entonces Cotice me ya, pero- empecé a cotizar y ya Pilar pues me parecía como una más del bulto y no hablamos en todo el camino. Ok. Mientras fuimos a la cancha yo solo oía el sonido Del balón. del balón así Pero golpeando, no le dabas nunca pelota. la voz de No le dabas pelota no a le ella. daba pelota, no le daba la pelota a Pilar. ¡Qué Y fue la maravilla! última vez que yo creo que vi a Pero espérate, a Pilar. esa me parece muy chévere, esa partecita. ¿Te estabas desquitando o simplemente no te interesaba? No, ya no te ya interesaba. había pasado todo, había Sí. pasado la creciente. Ok. Ya yo no Ya está sentía en sequía, nada, ya está en una sequía. No, yo ya era. Me El había objeto. dado cuenta que Ya ahora es el objeto. le gustaba muchísimas, inclusive mejores que Pilar. Claro. Entonces, pues para mí ya Pilar. Que en un pasó. principio te parecía muy difícil, pero la realidad es que... Es que con Pilar eran 13 añitos y yo todo reposado. Claro. Ay, Acumulado, más bien. Acumulado. Reposado como el Imagínate la bicho. polvera. No, Dios mío. no. Bueno, estuvo muy buena esa historia. La historia es Pero Pilar estaba divina. Bueno, bacana. y esa pasada, entonces pasas, llegas a esa adolescencia, le tengo más papi. Ahí. Entonces estuviste en la religión, después Entonces me básquetbol, dediqué al después básquetbol. ¿qué más pasó? No, me dediqué al básquetbol de una, casi lo quería jugar Frenética. a nivel semiprofesional y toda la vaina y la verdad me iba muy bien. Alcancé como a medio tocar como ¿Ligas 2 o algo? partidos No. con el Metropolitano porque tenía muy buen gancho. Ujú. Muy buen gancho y una media distancia, pero no más. O sea, alguien levantaba la mano y ya me gardeaba, entonces Claro. no pasaba nada conmigo. Pero de lejos, si me dejaban tirar, era cesta. Pero eso es muy bueno para los deportes. Tú jugás fútbol, yo me acuerdo que jugás fútbol. No, y en ese entonces era 30.000 Sí. veces, porque fútbol, digamos que yo siempre Siempre. quise ser futbolista, pero digamos es otra anécdota frustrante la que me pasó con el fútbol, Ay, qué guata, porque yo porque- quería de verdad ser futbolista. Profesional. Sí, no, yo le apuntaba al Mundial del 86. Ok. Pero esa es una historia bonita, pero larga. Yo algún día tengo que escribir todas esas historias, entre ellas les tengo nombre, pues Pilar, la Vía Láctea. ¡Ay, qué maravilla! Ya, ya está La Vía bien. Láctea es una historia divina en Tolú. Ok. Bueno, entonces me dediqué al baloncesto, pero ahí tenía unas noviecitas con quienes me daba unos tiernos besos en los labios, tipo Camilo VI. Era unos besos muy románticos, ¿cierto? De Raúl Santi, de Pues también- Miguel Otero, También, Manolo Otero. Manolo Otero. ¿Tipo película Pineda. mexicana o qué? ¿Te gustaban las películas mexicanas o no? Me gustaban, pero digamos que la música que yo escuchaba en ese entonces era la música que sonaba, que era toda Sí, esta sí, música sí. romántica. Lo que llaman ahora plancha. Claro. Más o menos. Eres la ladrona que se robó el corazón, lo que la vida me enamoré de ti. Mi corazón delicado tiene que estar muy de cuidado. Imagíname de eso. No, era vergonzoso para dar un beso solamente. Entonces, claro, yo me fui cansando de dar esos besos en el andén porque tocaba hacer visitas de calle. No, uno no lo dejaban pasar de la puerta de la casa. Ahora se llaman besos andeniados, por eso es que se llaman andeniados. Claro. Y entonces, estando allí, yo vi que llegó una gente muy rara, pero olían mucho a marihuana. Entonces mi mamá siempre dijo,
ya no quieren hijos marihuaneros porque es que los hijos marihuaneros no es que ahí echaba una perolata con el tema de la marihuana y todo eso, grandísimo. Y yo la verdad creía fervientemente en las palabras de mi mamá. Yo era un hombre aplicado, de siempre familia, de vivir becado en el respetuoso. colegio. Yo izaba bandera el día del árbol, el día de la independencia, todos los días que ponían, esos días izaba bandera. Y solo hasta entre quinto y sexto de bachillerato, entre 10 y 11, yo dejé de esa disciplina. Dejé de ser bueno y pasé a ocupar los puestos de atrás porque me empezó a llamar la atención. Ahí lo que izabas era otra cosa, no la bandera precisamente. Izaba, ya no podía izar la bandera. Izaban otras vainas. Y entonces conocí el rock. Oh. Entonces cuando conocí el rock también conocí otro tipo de mujeres. Claro. Y ese tipo de mujeres que conocí daban besos con lengua. Y en bailes a oscuro, no los del típico baile que uno bailaba, Sí, de familia. 4 baldosas, Sí. no, esto era oscuro, ni una vela, solo sonaba la música, y ni siquiera se oían sonidos de Pero nada no que más. dijo ni una vela y no ni un esperma, porque ya hubiera comenzado un... Sí, no, la esperma todavía Todavía están en sí. la búsqueda de la esperma. Pero sí. Entonces, Y entonces ahí me dejé crecer el pelo, probé la marihuana, empecé como a tener otro tipo de vida totalmente distinta y Dejó de ser el niño juicioso. dejé de ser colocado un por niño estos años. juicioso y lo hice con conocimiento de causa. Yo sabía que me estaba metiendo en problemas a conciencia, pues. a conciencia y quería hacerlo porque siempre había sido muy aplicado, entonces yo necesitaba conocer esas otras disciplinas porque es que los manes también eran muy atractivos, manes con el pelo largo, con poder de decir no, con la rebeldía de yo tengo el pelo largo y que ante una sociedad que no dejaba de tener el pelo largo, yo empiezo a dejarme crecer el pelo, empiezo a conocer cada vez más de rock, más de la música, más de todos los integrantes de las bandas, de todo, y empiezo a estudiar música también como de hecho formé una banda con un amigo que es Omar Alonso Arroyave Lenis, que uno le... Arroyave Lenis, Omar Alonso. Amor, ¿usted estudió en colegio de curas, de monjas? No, estudié en un colegio Público. público normal. Normal, se dice. Pero ¿Con el Marco Fidel o qué? No, estudié en el Pedro Luis Villa. Ah, pero Luis. Y luego del Pedro Luis Villa pasé a una unidad que se llamaba INEM de Manrique. Ok. Y ahí, bueno, paso a toda esta etapa de la cultura del rock y me vuelvo como un abanderado del movimiento. Teníamos un periódico que se llamaba Liberación y Rock. Hacíamos reuniones para ver... Salía el día menos pensado. No, le teníamos como cada vez un tiraje. Costaba como 2 pesos comprarlo y lo hacíamos en unas hojitas como estas, las doblábamos y yo con hacía las portadas. No, fotocopias. No, fotocopias. Y yo alcancé como a dibujar 2 portadas. De hecho, los conservo todavía porque fueron importantísimos en mi vida. Después de eso... Perdón, porque es que Ramiro también pinta. Es pintor. Y es buenísimo. Yo tengo un cuadro de Ramiro que me regaló hace muchos años, cuando todavía me amaba desesperadamente. Yo fui perdiendo ahí puntos. Yo ahora soy como Pilar. Ay, no. Pero bueno, de todos modos, él viene aquí. También vivimos así diagonalmente. Yo de aquí veo el apartamento de Ramiro. Sí. Ellas dos han sido realmente unos pilares en la vida de Ramiro. Entonces, entraste ya a fondo en el mundo de la música. Entro a fondo la escritura y ahí y la pintura también. empiezo a conocer algo que entendí muy tarde, porque empiezo como a tener una inclinación, gracias a las personas con las que me rodeo, una inclinación
hacia el mundo revolucionario y empiezo como a creer en el cuento y a creer en esto y a volverme un bobo útil de un movimiento que no entendía, tratando de ser un poco idealista y de ser... Pero estabas convencido de que sin ti no iban a poder... Estaba convencido cambiar. que A mí yo me iba pasó a cambiarlo. que sin mí no, o sea, no iban a poder cambiar este mundo y me tocaba trabajar durísimo al respecto. Y la verdad fue esa, que sin ustedes no se pudo. No se pudo. El mundo quedó, el mundo siguió igual. O peor. Claro, pero uno tenía esa esperanza idílica de que, claro, eso tiene un nombre, la utopía. Sí, sí, sí. Uno tiene ese rollo con la utopía Idealismo. de hasta que sucedió un hecho que fue bastante harto para mí y que me aclaró todo y yo dije, no, por ahí no es. Porque además era muy loco, porque en el barrio se creía que el que tuviese un carro, una chatarra, Claro. un carro, No un carro, importaba la una marca, chatarra, no no importa, importa. no, un 4 carro. llantas. Era un pequeño era rico, burgués. era rico. Y de hecho los choferes eran como los pilotos terrestres, Sí. ¿cierto? Porque no todo el mundo sabía conducir carro, eso Sí. era una profesión. Y bueno, después de eso ya entro como en todo el mundo del punk, pero entonces yo usted me pidió unas canciones, entonces gracias a eso empiezo a ver, yo siempre tuve una cercanía con el tango porque mis tíos por el lado paterno eran muy tangueros. De hecho, el último bar pertenecía a mi familia. Ajá. Se llamaba así, el último bar. Qué bueno. Y entonces yo lavaba los vasos del último bar y El olía último bar en Manrique. en Manrique y olía los miaos de todos los borrachos que bebían cerveza, porque qué manera de beber cerveza. Como locos. Y como esos bares siempre tienen Con orinal. el baño abierto, Sí, con sí. orinal, entonces recuerdo las manos llenas de espuma y el olor a miaos Que es vergonzoso, ¿no? Esas cosas como una cosa es horrible. así. Pero recuerdo también, gracias a mis tíos y al último bar, recuerdo mucho las canciones, me sé la letra de muchas canciones de tango. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, Dios te salve, mijo, Dios te salve, mijo. que me salvó de pensar en política y de no tener una afiliación política muy clara. Es que la historia de ese tango es eso. Eso es lo que ¿Ah, está sí? hablando Ramiro. Yo nunca claro. lo había oído. Mi padre fue un tanguero durísimo, pero en la vida cuando Ramiro me dijo esa canción, dije yo, ni sabía que era tango. Gente que se mete en política y en cosas con su vida, ¿no? Casi que sin saber. Sin tener Pero conciencia de de nada. todos modos a uno le sigue, así uno ya no pertenezca a un movimiento, lo que sea, le sigue tocando las injusticias que nos toca vivir día a día y todas las cosas Pero que de otra pasan. manera, uno Sí, entiende de otra con manera más y trabaja de claridad otra todo. manera, sí, claro. Ramiro, tratemos de acordarnos de esa canción. Hágale. Aquí con Jorge Hugo, que es el hombre que nos lleva. El pueblito estaba lleno de personas forasteras. Los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción, arengando a los paisanos de ganar las elecciones por la plata, por la tumba, por el voto o el favor. Al instante que cruzaban, desfilando los contrarios, un paisano gritó viva y el caudillo mencionó. Y los otros respondieron, sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó. Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro, estiró las piernas tibias del paisano que cayó. Lo besó con toda su alma, puso un Cristo entre sus dedos y goteando lagrimones entre dientes murmuró: pobre mijo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión? Por no hacerme caso, mijo, se lo dije tantas veces, no haga juicio a los discursos del doctor ni del patrón. Tostado.
Eso estuvo... Uy, Eso es tremendo, es una historia... qué historia tan dura, claro. Lo que sigue, es que no andamos aquí porque es demasiado tiempo, pero lo que sigue es tremendo. Entonces el señor resulta que es el hijo de él, el que murió, Sí, ¿no? claro. Entonces le entrega su poncho para que no le dé tanto frío, y que tenga Ya ese muerto. poncho, sí, tenga ese poncho fijo para que no le dé tanto frío en su viaje. Y llega a la casa y le cuenta, A explicarle a la mujer qué pasó. Entonces le cuenta que es que el muchacho se lió con algún Que se fue. con un grupo como de políticos, digamos, que se fue con ellos a hacer su vida y tal, que él le dio su poncho para que no le diera tanto frío por allá. Y entonces que venga más bien, usted y yo lo que tenemos que hacer es rezar aquí para que le vaya bien el viaje. donde esté. Es duro, Ay, es no, una qué nuestra- historia tan triste. Me la voy a aprender. a mí me salvó como de tener Esa canción. un discurso político, no me interesa. Ay, qué bien. Uy, me la voy a Es aprender. que de verdad, y además uno, esta historia la ve esta mañana, ayer por la mañana, 3 días al día por la mañana en todos los días. Todos los días, Todos los días, es ¿no? verdad. El trabajador Es verdad. social, el tipo que hace política por la otra gente, que se mete... No, y pasa también de todos los lados, Sí. o del lado de la justicia, de la injusticia, del soldado, del manifestante. Claro, Se claro. está de todos lados, todos Siempre estamos víctimas, siempre. víctimas. Qué dolor. ¡Ave María! Bueno, amor, entonces nos vamos a dar pocillos, vasos, baños. ¿Y qué pasa? Ya tenemos 18 años. Después de los 18 años, yo ¿Decides ir a estudiar a alguna universidad o algo? ¿Ya habías pensado en trabajar y termino ayudarle el a tu madre o bachillerato. no? Yo termino bachillerato y claro, yo ya había trabajado, yo trabajaba en un bar lavando vasos, en otros bares de Medellín que los llaman heladerías, o los llamaban heladerías, donde ponían música bailable y la gente bailaba y se emborrachaba y yo les lavaba los vasos. Y a veces se daban puñaladas y a veces Botellazos. y yo pues recorrí como todo alrededor del parque, digamos que vean que unos 15 bares, todos esos 15 bares en todos lados de vasos. Pero es que Manrique además es gigantesco. Es gigante. Es Manrique, sur, centro, occidente, no. Eso tiene como Manrique no sé qué, Manrique no sé Eso, qué. oriental, Entonces, central. son miles. Yo fui a grabar allá bloque de búsqueda y No te encontraste. no, para nada, o sea, me daba miedo ir a la tienda de la esquina cuando estaba grabando. No te Fue en el hallabas. Parque Central donde hicimos unas escenas, Sí, no, y es. pero es gigantesco, gigantesco. Pero la mayoría de los parques centrales de los barrios de Medellín están rodeados de heladerías. Está todo, es que son como pueblos. Como Pueblos, pueblitos. como que todo funciona ahí. Y yo me continúo con la música y yo me aburro fácilmente de las cosas, entonces necesito estar evolucionando lo siguiente. Y dentro del rock yo me aburro de los hongos, de la paz, el amor, de las flores en los jeans, la chaqueta, del unicornio y de todas estas cosas tan bonitas. Y me paso al no, a la negación y a poder decir no con criterio. Y a decir un no por esto, no me interesa esto por esto y esto, y entro en una vertiente del rock que es el punk. Entonces con mi amigo Omar montamos Mutantes, que de hecho vamos a tocar ahora en Rock al Parque el 3 de diciembre con la ¿Verdad? ¿Se esa volvió a misma armar? banda. Vamos, Ok. vamos, negrura. Y un- vamos todos en Rock al Parque aquí en Bogotá. Y llevamos un muy buen show, un Ay, buen qué show delicia. de 45 minutos, una hora. Es muy importante porque a partir de ahí, de la música, yo llego a Rodrigo D. Claro. O sea, me ¿Fue que te convierto en gustaron Rodrigo D. por la No, música, a mí no me Víctor ¿Hiciste casting, hacer nada? un casting para hacer 10º grado en Medellín. Todavía no se había hecho 10º grado en Bogotá, sí va a ser en Medellín. A Víctor le dicen a casting de pelados de colegio. Una amiga mía, Rosa Colorado, siempre estaba encargada como de la poesía. Ella medio hippie todavía, muy de la Universidad de Antioquia. Entonces llega un día que están haciendo casting y yo no fui. Porque pues eso era sistema. Claro. Yo no puedo caer en eso. Y entonces van y regresan los amigos y dicen, no, esa gente muy bacana, no sé qué. Yo, hasta ahí yo me burlé de ellos
pero pasa el tiempo y no los llaman a ninguno, y un día llaman a otro amigo mío, Ramón Correa, y Ramón se aparece en mi casa y llega y me dice, hermano, me llamaron de Tiempos Modernos, acompáñame. Y yo, no, yo que voy a ir por allá, no, que acompáñame. Yo, no, yo no voy a ir por allá, acompáñame. Bueno, te doy 2 cassettes, eso es importantísimo. Ustedes no se imaginan el valor de un cassette de cinta metalizada de 90 minutos. Esa vaina para grabar, ahí cabían muchas canciones. Claro. Y entonces yo le digo, hágale, me da 2 cassettes, yo me voy con él y yo veo que lo meten por allá una piecita cualquiera. Y yo me quedaba ahí sentado esperando a que le hicieran alguna cosa por allá a Ramón. Yo no sabía qué le hacían. Yo veía que lo metían en una piecita, no sabía si abusaban de él, qué pasaba en esa pieza. Yo me quedaba en una sala hasta que Ramón salía y yo, ¿qué hacen allá? ¿No? Me ponen a ensayar, no sé qué, bla, bla, bla. Total, pasa el tiempo y un día me pregunta el asistente de dirección, me dice, que ¿usted qué tiene ahí? Y yo le un par de baquetas. ¿Y eso qué es? No, es que yo toco la batería. Y usted, como no hablaba, entonces era peor. Entonces llega y me dice, y ese cuaderno no son las letras de las canciones. Muéstrame. ¿Y por qué no me invitas a un ensayo? Sí, tal día ensayamos. Fuimos, lo invitamos, grabaron el ensayo, no sé qué, no sé cuántas. Y al tiempo estaba yo en la piecita con Ramón. estaba ensayando y estaba ahí. Y la verdad, empezaron los ensayos cada vez más conmigo, hasta que un día pasó un muchacho y Víctor me dice, muchachos, les presento al protagonista de Rodrigo de No Futuro. No se llamaba No Futuro, de Rodrigo de. Y yo, mire, ustedes créanme lo que les digo. Yo lo miré y yo dije, no, él no es el protagonista soy yo. Eso le creo. Sé. Le creo, porque ahora que entró a Masterchef, al principio le dije, Rami, ¿y qué? Me dijo, eso me lo va a ganar yo. Y trabajó para eso. Pero así es con absolutamente todo. Con la dirección, con los personajes, él se mete hasta que ya la sangre no le da para más, no queda una gota y ya, ahí ya, corona. Obsesivo compulsivo. Sí, ¿Y entonces qué pasó ahí? Entonces yo empecé como a decirme, porque al comienzo yo ensayaba de amigo de Omar Alonso. Omar Alonso era Rodrigo de Omar Alonso, no, de Rodrigo Alonso. Y entonces yo empiezo como a analizar la cosa y yo digo, si uno se va a matar, ¿uno para qué habla? Entonces empiezo a trabajar sin saber ni idea de actuación. Yo empiezo a trabajar un personaje muy interior, muy devastado. Y al tiempo me dicen, vamos a hacer unas pruebas a ver que queremos probar algo. Y con maquillaje, con todo, ya con todas las de la ley, con escenas. Y a los 15 días me dice Víctor, hombre Ramiro, es que nosotros queremos que usted sea el protagonista de la película. Y yo, joder, claro, hágale de una. Y pasó como un año hasta que fui el protagonista de Rodrigo D. Cuando termina Rodrigo D, pero entonces ahí cojamos una de las canciones de Rodrigo D. ¿Cuál? Sin reacción. Uy, no tenemos reacción para esa canción. No la tenemos, ¿cierto? Pero la puedes cantar vos ahí a capelazo o qué? Sí, con es sencilla. Siga. ¿Cómo me calmo yo todo rechazo? Ya no consigo más satisfacción. Ya ni con drogas ni con alcohol, ya no consigo ninguna reacción. No, ¿cómo me calmo yo? Ya no consigo ninguna reacción. No. Esa todavía está en el repertorio de Mutantes. Claro, es más, esa canción lleva 4 versiones covers muy importantes, con premios y toda la cosa. Hace poquito la sacaron en Bossa Nova. ¿Verdad? No, es una belleza de canción. O sea, los covers que le han hecho en techno,
súper Es tuya. rockera y suena buenísimo en todo. ¿Y el original con qué instrumentos está? El original éramos guitarra Batería. y batería nomás. No más. Sí, es lo que yo me acuerdo es batería. Pero me acuerdo más es como de la batería de... Sí. Punk. Pero pues en la película. Y pues es que entonces, o sea, yo cuando escribí esa canción tenía 14 años. ¿Tú la música de Rodrigo de la escribiste toda tú? No, la música de Rodrigo lo que sucede es que yo empiezo a recomendarle a Víctor toda la música que tiene que ver con el punk. Y como el metal no sabía, lo conecto con las personas que tienen que ver con el metal y con todo lo que tiene que ver con la movida rock en Medellín. Pero el punk, yo le daba los sábados, nos veíamos con Víctor en una casetera y yo le iba mostrando las diferentes bandas. Y de la banda mía, Víctor escoge 4 canciones. Okay. Y de otra banda que se llama Peste, Víctor escoge 3 canciones. Y entonces lo que hicimos fue unir, nosotros éramos los Mutantes y Peste era la otra banda. Entonces unimos Peste, Mutantes y seguimos tocando. Y eso, los conciertos son una belleza. Y eso es lo que vamos a ver el Y 3. eso es lo que vamos a ver el 3. O sea, tú sigues en ese mood de música. Yo toco muchos géneros Sí. musicales, pero digamos que el punk es algo muy interesante. Tu fuerte. Muy interesante. Chévere. Bueno, Punk. entonces hacemos cine sin esperarlo. Yo hago cine sin No nada. llegaste a la universidad en esa época, no. Me iba a meter a estudiar química, pero en el momento en que yo estaba terminando pasa todo esto en mi cabeza, donde para qué se va a meter en la universidad, lo único que hacen es dilatar el tiempo de espera para que uno no sea profesional antes de tiempo, por eso una carrera puede durar realmente 3 años, pero ustedes la ponen en 5, no se meta en eso, y me dejé comer como el cuento y decidí que no, pero por fortuna llega Rodrigo D y yo encuentro en el arte las otras posibilidades. Cuando termina Rodrigo D yo me quedo sin trabajo muy rápidamente. Rodrigo D son 2 meses y medio de trabajo, pero yo termino el primer mes todas mis escenas, entonces yo me quedo como en un limbo. Yo vivía con Víctor en el mismo apartamento durante el rodaje y yo le digo, Víctor, ¿usted por qué no me deja seguir trabajando en la película? Y él me dice, ¿pero de qué? Yo no, yo ya ayudo a todo Cable. Entonces me dice, listo, eres asistente general. Okay. Y entonces yo termino todo de asistente del uno, de no sé qué, de no sé cuántas, recoja el cable, esa basura, quítela de ahí, no deje que pase la gente. Y termino en eso y termino muy metido con un gran amigo, Tejadita. Sí. Y entonces con Tejadita empieza a meterme como en el mundo del sonido y yo, Víctor me da la oportunidad de trabajar con él en tiempos modernos haciendo sonido muy primario, muy precario y terminó haciendo sonido en ciertas producciones de Víctor y ya después terminó haciendo documentales y cosas, casi hace como 3 documentales y me ponen mi crédito. Sonidista, Ramiro Meneses. Cosa tan bonita. Yo conocí a Ramiro cuando yo estaba haciendo una cosa llamada Romeo y Buceta y él llegó allá, fue muy chistoso porque cuando llegó todo el mundo, uy, ahí llegó este man, el pelado de ¿cuál pelado? El de la película, ¿cuál película? Rodrigo de No Futuro. Y se regó la bola por el barrio entero de que había llegado el man. Y entonces era una cosa como una gran expectativa, pero ¿a qué no ha llegado? No, ya viene para acá y tal. Y yo me acuerdo tanto que la primera escena, yo no sé si fue la primera, pero una escena muy importante que Ramiro tenía que hacer, que era como corriendo o bajándose de una buceta y terminó debajo de la buceta y no la atropelló la buceta, no sé por qué milagro. Por centímetros. Por centímetros. Por centímetros, porque yo perdí el equilibrio y cuando rodé caí en la mitad de la buceta, que era un super ejecutivo, menos mal, era grande. Entonces yo caigo debajo del carro y yo vi el cardan y en mi cabeza inmediatamente dijo, pasó apenas la primera llanta, alcanzo a dar 2 vueltas y salir y que pase la siguiente. Y yo hice así, y pasó la otra llanta así, y todo el mundo gritando. Sí, eso fue. Eso salió en los noticieros y todo. ¿Verdad? Yo no Yo vi. llegué a la casa y yo dije... Y se levanta el man, ¿qué quedó o qué? ¡Ese es Ramiro! No, eso es... Ese es Ramiro. No, eso fue muy Eso fue tremendo. Yo llegué a tremendo. la casa a llorar.
Claro. Yo estaba, tú y yo estábamos estudiando en ese momento, estábamos donde Rubén Di Pietro, donde el maestro, y estábamos, y en ese entonces, ¿te acuerdas que uno lo que tomaba no era biche, sino Napoleón? Así, Claro, brandy, uno brandy. se emborrachaba con brandy Sí. Napoleón, pero otro biche. Sí, mi amor, pero por favor. Eso fue impresionante. Eso fue muy, yo creo que es Pues naciste otra vez ahí. Es otra vez. Mm. Muy loco. Está divino ese biche. ¿Sí o no? Sí. Creo que voy a ser un cliente muy importante. Pero voy a Canao. decir, Canao, Canao, es lo para que mejor. lo recuerden. Bueno, está bien, me voy a tomar uno yo también. Ya me tomé el Rami, ¿cómo llegas a Bogotá a la televisión? Yo llego a Bogotá a la televisión porque, por insistencia de mi pareja en ese momento, que es Sonia Ceballos, Sonia a quien Ceballos, tú conociste. amiga y vecina mía de infancia. Ah, mira tú. Éramos vecinas. Esa parte yo no la sabía. Claro, nosotros vivíamos a una casa de distancia ahí en Miraflores. Y ya después, nosotros Medellín, Miraflores. en Medellín, el barrio Miraflores, cuando Buenos estábamos Aires, niños, arriba. sí, arriba. Y después todos salimos del barrio, nosotros nos fuimos a Boston y ellos después se fueron al Poblado y de ahí nosotros nos fuimos a Bolivariana, pero seguimos al sol de hoy, seguimos siendo muy amigos de la todos. familia. Y entonces, Pues entonces Sonia que era una relación bastante atípica porque Sonia era de la burguesía Muy paisa y yo era el vagabundo. La dama y el La dama y el vagabundo. vagabundo, total. Sonia de admirar porque pues sostiene la relación, toma las riendas de la relación y dice, nada, nos vamos para Bogotá. Y entonces llegamos a Bogotá y en Bogotá conozco a Marcela también a través de Sonia y a Marcela Vázquez y ahí empiezan como cositas pequeñas dentro de la televisión. Luego aparece... Porque Sonia trató también, pero no le sonó la flauta y llegó. era una mujer muy guapa. Y yo me conozco a Ana María Arango. Ana María me dice, ¿por qué no va a la ENAD? Que ahí van a arrancar los semestres, vaya ya. Entonces yo me fui para la ENAD. Y en la ENAD, yo ya después oigo hablar de Rubén Di Pietro. Y vas a parar. Y entonces voy a parar con Rubén Di Pietro a pedirle que me deje tomar clases de actuación con él, de arte dramático. Y él me dice, no, ya arranqué. Y yo, no, pero no, ya arranqué. Entonces yo me voy y a la cuadra yo digo, no. Entonces me volví, y me toqué. Y él me dice, ¿qué hubo? Ya te dije que no. Y yo, no, es que yo quiero estudiar con usted. Y él dice, no puedo, ya están todos los alumnos, ya no. Y yo, bueno señor, muchas gracias. Y me voy a las 2 cuadras, me agarras la vaina y yo me devuelvo y todo. Y yo, señor, yo quiero estudiar con usted. Y él me dice que no, que ya te dije que no tengo cómo recibirte. El cupo está completo. Y yo, bueno, muchas gracias. Las 3 cuadras me devuelvo y yo, Lo enloqueció. Y lo enloquecí y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Porque yo terminé también diciéndole, déjeme, así sea ver. sí. Entonces él me dice, bueno, vamos a hacer eso. Te vas a quedar en un rincón viendo, no puedes opinar, no puedes participar, solo ver. Y bueno, y así duré un tiempo yendo, solo a mirar, hasta que un día algún vago faltó y entonces se quejó Rafael Cardoso y dice, es que yo no tengo con quién hacer el ejercicio, maestro. Y entonces él dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, que esto y esto y esto. Mira, vas a trabajar con ¿cómo es que te llamas tú? Ramiro, señor, con él. Y ahí empecé a trabajar con Rubén Di Pietro. ¿Y cómo llegaste a Victorinos? Y a Victorinos llegué... Ese fue como tu primer papel grande. Yo detestaba a Rodrigo D. Porque lo que pasaba con Rodrigo D era que lo único que se dijo de Rodrigo D es que eran actores naturales de la comuna nororiental de Medellín. Claro. Sicarios, malandros, ladrones. Estigmatizado de entrada. Claro, entonces que cuando yo, por ejemplo, daba una entrevista a cualquiera de estos periódicos y entonces
llegaban y decían, bueno, cuéntanos Ramiro, no, en el barrio, yo una vez, yo no vi tanta violencia, porque a mí no me tocó la violencia. Entonces, yo pues lo que pasa es que una vez sí vi que alguien en la primera comunión se agarró a machete con un tipo con un revólver. Y el titular era, vivió esquivando el machete y las balas en Sí, es Manrique. así. Y además era más amarillista que No, ahora. era una cosa loquísima. Entonces yo empecé a cerrarme a Rodrigo D y a sentirme molesto con Rodrigo Claro, en el futuro, obvio. porque pasaba lo que pasaba como cuando, ay, Rodrigo D, Sí, sí, ¿cierto? Y todo, escondan las carteras, escondan todo que llegó el de Rodrigo D, más o menos era la situación. Y nos vamos a Cannes. Entonces, cuando nos vamos a Cannes no nos escapamos ni siquiera en la revista Time. O sea, en la revista Time, que salimos en la Time, ahí llegaba, huepucha, que no, que los de Rodrigo, de todos de la comuna, casi todos muertos, Ajá. solo los sobrevivientes. Entonces me ponen como que yo hubiera sobrevivido por de buenas, o y gracias a la porque es que película. me vine para Bogotá, entonces me salvé, algo así. Y yo detestaba a Rodrigo, nos vamos a Cannes. Cuando yo regreso aquí, me encuentro en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá a Catalina Brich. Entonces Catalina llega y me dice, ay, yo lo llevaba buscando, y como no había teléfono, Claro. ¿cierto? No había celular. No había celular, era en la casa, estaba en la casa, te encontraban, no estaba en la casa, llamaba perdida. Sí. Y entonces, claro, Ramiro, total, me dice, te estábamos buscando para un cuento del domingo, no sé qué, porque no pasas el lunes para que hagas un casting y te presento el director. Entonces yo llego, el 9, digamos, ella me situó a las 9, yo llegué 8:15 porque puta, era mi oportunidad de algo importante. El cuento del domingo era lo más importante. En ese momento era lo más importante. Claro, eso era que lo llamaran a uno de Hollywood. País. Claro. Con los victorinos paralizamos el país. Y eso era Hollywood, entrar al cuento del domingo era Hollywood. Y entonces yo llego, no sé qué, y yo espere. Cuando llega ella, yo me paro, entonces voy, no sé qué, ay, sí, siga. Yo llego, me dice, esperemos que llegue un momentico el director. Ahí viene, Carlos, mira, aquí está Ramiro. Entonces viene Carlos, me mira, me da la mano, bueno, ¿qué más, hombre? ¿Cómo va todo? Y yo, bien, señor. Yo era respetuoso. Y entonces Sigue siendo el caballero. llega en un momento determinado y le dice Catalina, bueno, entonces ya te lo bajo al estudio para el casting. Y no, entréguenle los libretos, él es el personaje. Yo me imagino que tenía, primero, una cara de malandro horrible, y segundo, era Rodrigo D. O sea, tenía todos los ingredientes para ser el personaje que Carlos estaba buscando. Y tercero, la gente sabía que es lo que querían los directores. Claro, No, ya. Es que en esa época el casting era casi que innecesario. Sí. Eran los directores No había los que decidían. Este No es- había esta competencia. Yo recuerdo muchos años de mi vida que era a dedo. Tú vas a hacer tal cosa, ¿puedes? Claro, era él. La mayoría de mi carrera fue así. A dedo. Bueno, amores míos, ¿qué horas tenemos, Jorge Hugo? 6:13. 6:13. Hoy se nos fue el tiempo, pero como mejor dicho, Ramiro tiene que volver a que nos siga contando más historias. Esto fue medio rollo finalmente, medio. Pero un cuarto. Un cuarto de nada. rollo. Pero espere, yo les digo, Termino. yo no iba a aceptar los victorinos, pero debía 9 meses de arriendo y estaba aguantando hambre en una habitación en la Macarena, donde que éramos vecinos. Ya sí, pero ay, qué pecado. Y hacía 6 meses me había accidentado, iba para un montaje de 1 hora y me había partido la cara en varios pedazos. O sea, estaba vivo de milagro porque la bicicleta terminó destrozada. Yo nunca supe, esa parte, yo amnesia total, no recuerdo esa parte de mi vida que pasó. Y yo miraba todo y yo leía Sicario. Y ahí yo dije, ¿y se acuerdan que en ese entonces el personaje malo se llamaba Ñero? Sí. Y los ñeros hablaban horrible. Yo cada vez que los oía, todos hablaban en Sicilia, hermano, que es que No, y todavía. Claro, pero en ese te voy a meter una puñalada.
Y yo veía, yo me lo encontraba en el centro y yo me daba la risa. Claro. Entonces yo decía, este personaje no transmite lo que a mí me parece que debería transmitir un delincuente. Entonces empecé a buscar, a humanizar el personaje y a darle la vuelta a mi conveniencia, a volver Victorino, un ser humano desprovisto de juzgamiento, y empiezo a darle la vuelta para que se convirtiera en ese galán en el que se convirtió Victorino. Claro, y era víctima de lo que la sociedad Era le víctima había de una hecho, circunstancia. Y se claro. vuelve un Se antihéroe. robó el show, además. Y lo amaban, era un Pero antihéroe. impresionante. Era tan antisocial que se robó el show. Se robó el show. Y era muy loco porque a partir de ahí pues, Victorino se volvió un sex symbol. Yo en el apartamento donde vivía parecía como cuando... yo no sé cómo averiguaban que yo vivía ahí, pero eran colas como de sobandero, como de hechicero, como de ¿A qué hora salías? Sí, no, pero eran colas para entrar. Para entrar y para que uno les diera un autógrafo que iba más allá de la mitad de la calle, de ahí de la 30 donde yo vivía. Entonces salir a la calle era un camello, no sé qué, no sé cuántas, pero gracias a los victorinos y a haberle hecho la investigación, que esa es otra parte que no se las he contado, cómo hice yo ese personaje. Eso fue una vaina de mucho trabajo, y tiene que ver con la música, y tiene que ver con la observación que yo hice durante Rodrigo E, porque a mí siempre me llamó la atención en Rodrigo E que el personaje que supuestamente era el malo, cuando veíamos cierto momento de la película, las mujeres en ese momento decían así: ¡ay, tan lindo! Y yo no entendía. Entonces empiezo a mirar bien, a ver qué era lo que pasaba, y era la posición del gesto de la boca y la entonación que él utilizaba para decir esa frase. Y empiezo a trabajar el personaje a través de esas partecitas que fueron engranando poco a poco hasta lograr que Victorino logra esa cosa de venga, yo lo abrazo, que usted es malo, pero lo entendemos que usted es malo por Eso eso. es buenísimo. Víctima de... Hoy en día, Ramiro, después de muchas novias, la única que soy constante soy yo, tiene un amor grandísimo en la vida. Creo que es el amor de su vida, ¿o no? Ay, Melibea Montserrat. Melibea es una cosa delirante. Después de tanto asedio, tantas mujeres, el único amor que yo sé que Ramiro no soporta, mejor dicho, la vida sin ella no tiene sentido, es de Melibea. No, Melibea Montserrat es un personaje, sí, uno que hace ahí, no, ahí no hay nada, eso son células, No, ella es preciosa y él es divino, porque uno le dice, bueno, ¿con quién andas? ¿Qué está pasando? Y cuando habla de Melibea, el ojo brilla, la cara le sonríe, se ilumina, y ahí todo tiene sentido, absolutamente todo. ¿Cuántos años tiene tu hija ya? va a cumplir 18. 18. ¡No! Claro, no, ya cruza, en 8 días cruza el lindero. Ay, Dios mío, sí. De hecho, ahí estamos pensando con mi pareja a ver qué nos vamos a inventar para que ella viva una experiencia, ¿no? Okay. Que sea importante para esa transición. Claro, es importantísimo. Yo traté de hacer cuanta cosa. Bueno, Rami, prometa que usted otro día en la vida, cuando volvamos a tener tiempo, No, esto seguimos tiene... con la historia. Vamos por partes. Este volumen 1. Volumen 1. Volumen Volumen 1. uno. Pero ¿qué tal esta delicia? ¿Qué tal esta delicia de historia, de vida? Así es, así se construye. Y mire dónde está ya hoy en día, con subes, bajas, pero aquí está feliz con su hija y con una profesión maravillosa, con muchos éxitos, también con muchos dolores, pero aquí para adelante. Pero también ya ustedes se empiezan a dar cuenta por qué es este hombre tan amado por compañeras y compañeros. Sí, sin duda alguna. Este es mío para toda la vida. Y es más, me reclaman y todo. En Café con Aroma de Mujer me decían, pero nosotros qué oportunidad tenemos si aquí está Ramiro. Pues sí. Bueno, mis amores, gracias por acompañarnos. Gente bonita, gente chévere, gente hermosísima. Saludos, saludos y Ha abrazos. sido maravilloso, Ramiro. Ay, sí, muchas gracias a usted, gracias por acompañarnos.
tomarse el tiempo, que el tiempo es oro, por darnos oro, Darnos, sí. parte de su vida para acompañarnos en este momento. Nos hemos tomado ustedes el tiempo y nosotros un biche aquí sobre Oye, ese Maravilloso. biche está. Muy rico. Qué cosa. Abrazos para todos ustedes, un abrazo eterno, Besos, fraterno y enorme. besos, besos.